Hola, bienvenidos a Un Nuevo PR. En este video vamos a aprender a aplicar el teorema generalizado de la deformación. ¿Qué es lo que dice ese teorema? Vea, que si yo tengo un dominio por aquí, un dominio, y que la función es analítica en ese dominio excepto en unos puntos, a sub 1, a sub 2 y a sub n. Que este dominio contiene una curva C, que puede ser cualquier curva cerrada simple regular a trozos en el dominio D. Y que esta curva contiene a estas curvitas. C sub 1 contiene a A sub 1, C sub 2 contiene a A sub 2 y C sub n contiene a sub n. En estos puntos A sub 1, A sub 2 y A sub n la función no es analítica. Entonces, observen, estas curvas tienen que tener una característica especial, esas curvas simples cerradas, regulares a trozos. Aquí pueden ser cuadrados que encierran al punto, pueden ser triángulos, pueden ser cualquier curva simple cerrada, regular a trozos. Lo importante es que sean disyuntas y que esas curvas estén metidas en el conjunto D. Si esas cosas se dan, la función es analítica en D, en el interior de estas curvas, excepto en estos puntos. Y estas curvas encierran los puntos. Entonces se cumple con esto, que la integral de la función sobre esta curva C es igual a la integral sobre C1 más la integral sobre C2 y más la integral sobre C sub n. Eso fue lo que vimos en un video anterior. Ahora lo vamos a aprender a aplicar y vamos a considerar esta curva C que tengo aquí, ¿no? Entonces el dominio que estamos hablando ahí es cualquier conjunto abierto que contenga a la curva y al interior. ¿De acuerdo? Entonces vamos con el primero. ¿Dónde esta función no es analítica? Esta función no es analítica en menos 2i y 2i, porque esto se puede factorizar como z menos 2i por z más 2i. Entonces la función ahí no es analítica. La curva, esos puntos están por dentro de la curva. ¿De acuerdo? Entonces, esa función es analítica en todo el plano excepto en esos dos puntos. En particular es analítica sobre la curva y en el interior de la curva excepto esos dos puntos, ¿no? ¿Esos dos puntos están por dentro? Pues por supuesto que por acá está 2i y por aquí que esté menos 2i y ahí tengo mis dos curvitas, ¿no? Mis dos curvitas. Entonces, esta la llamo C sub 1 y esta la llamo C sub 2. Entonces, observen, C sub 1 y C sub 2 son dos curvitas cuya intersección es vacía. Estas dos curvitas están contenidas en la curva C, ¿no? La curva C. Ahora esas dos curvitas son disyuntas. Usted puede escribir aquí cualquier curva simple cerrada, por ejemplo un cuadrado, un triángulo. Lo que pasa es que en la escritura en la integral, para que me quede más cómodo, yo escribo eso. Pero la respuesta es independiente. Aquí puedo escribir un cuadrado, un rectángulo, cualquier curva simple cerrada ahí que encierre el punto. El dominio, naturalmente, el dominio que habla cualquier conjunto abierto que esté por aquí cerquita y que contenga la curva y su interior. Entonces aplicamos el teorema. La integral sobre la curva C de la función f de z es igual a la integral sobre c sub 1 más la integral sobre c sub 2. Entonces esto va a ser igual a la integral sobre c sub 1 sobre la curva simple cerrada c sub 1 y aquí escribimos la curvita que sea la circunferencia z, el módulo z menos 2i bien pequeña, por ejemplo 1/2, y aquí la función voy a escribir f de z, la función más la integral sobre c sub 2, la ecuación que representa la curva, módulo de z más 2i igual a 1/4. Bien pequeño el radio para que no se intercepten, ¿no? Y la función f de z por dz. El cálculo de estas integrales lo haremos bien sencillo más adelante, ¿de acuerdo? Esta que está aquí, ¿cuántas integrales está aquí? Esta función la voy a llamar f de z. Entonces, esta función no es analítica en 0, en i y en menos 3i. ¿Esos puntos están por dentro? Por supuesto, ¿no? Estos puntos están aquí por dentro. Tengo 0, tengo i
y tengo 3i. Entonces por aquí vamos a llamar esto C sub 1, C sub 2 y C sub 3. Estas curvas simples, regulares a trozos, cerradas simples, la intersección debe ser vacía y esas curvas están ahí, entonces satisface. Simplemente escribir esta circunferencia de radio bien pequeño o el cuadradito que ustedes escriban ahí bien pequeño, el cuadradito bien pequeño de tal forma que no se intercepte. Entonces observen, el dominio, cualquier abierto que contenga a la curva y su interior, ¿no? El dominio que estamos hablando ahí. La función no es analítica en 0 y 3 y los puntos. A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Ahí la función es analítica, ¿no? Entonces la aplicamos. Va a ser la integral cerrada de f de z sobre c sub 1. Esto es 3i. El puntico es 3i. Este puntico es i. Y este puntico es 0. Entonces c sub 1 que sea esta circunferencia. Lo que está por dentro, ¿no? Z menos 3i igual a 1/8, que sea bien pequeñita, por dz, más la integral sobre c sub 2. C sub 2, este es i, ¿no? Entonces, la circunferencia, escribimos z menos i igual a 1/10. Bien pequeñita el radio, ¿no? Para que no se intercepte. F de z por dz, más la integral cerrada sobre c sub 3. Módulo de z igual a 1/10. Bien pequeñita, ¿no? Entonces ya el problema del cálculo de las integrales más adelante lo haremos de una forma bien sencilla. Estas curvitas que queden muy claro pueden ser triángulos, pueden ser cuadrados que encierren naturalmente los puntos, pero bien pequeñito para que la intersección sea vacía. Esta que está aquí, esta función es analítica en todo un plano menos en 0, en 2 y en 4i. Los puntos están por dentro. Si los puntos están por dentro, vamos a mirar. 0 está ahí, ¿no? 0 está aquí. 2 está aquí. 2 está por aquí, ¿no? Supongamos que esté por aquí 2. Y 4i, pues está por aquí. Vamos, quedámoslo por aquí. 4i. Entonces, por aquí tengo mis curvitas, ¿no? Mi curvita y mi curvita. Entonces tengo C sub 1, C sub 2 y C sub 3. Si alguno de estos puntos está por fuera, pues no serían sino dos integrales. Aquí tocan 3 integrales. Entonces aquí, el dominio que habla el conjunto, cualquier abierto que contenga esta curva, se tipifica el conjunto, ¿no? Lo importante es que la función sea analítica sobre, esta función que está aquí sea analítica sobre la curva, excepto en esos punticos que las curvas estén por dentro de la curva grande y que la intersección sea vacía, o sea que nunca se encuentre. Entonces aquí lo mismo, hay 3 integrales. Va a ser integral sobre C sub 1, f de z. F de z simplemente aquí va a ser toda esta función. C sub 1 es esta. Entonces simplemente la circunferencia z menos 4i igual a 1/4. Todo lo que está por dentro, ¿no? La circunferencia, naturalmente con lo que está por dentro. Esa es la curva C, la circunferencia. Más la integral sobre C sub 2. ¿Cuál es C sub 2? El 0. Entonces simplemente la circunferencia, escribámosla ahí. La circunferencia bien pequeña, de radio bien pequeña, 1/8 de f de z por dz. Más la integral sobre c sub 3. Y c sub 3 es z igual 2. Entonces simplemente z, el módulo de z menos 2 igual a 1/10. Entonces así esas curvas no se interceptan y esas curvas están por dentro de C. Entonces aplico el teorema. La integral de esta función sobre esta curva es la integral de esta más la integral de esta y más la integral de esta. Les repito que estos pueden ser cuadrados bien pequeños, ¿no? Cuadrados o cuadrados, triángulos, rectángulos, ¿no? No tienen por qué ser iguales. Yo escribo eso es por la notación aquí para poder señalar las curvas, ¿no? Bueno, ahí tienen ese teorema, ¿no? Hasta pronto.